Hola, bienvenidos a mi rincón verde. Soy Gra. Siempre les hablo de mis plantas, siempre les cuento cómo van mis plantas. Hoy quiero contarles un poco sobre mí, que sepan un poco quién soy, quién está detrás de cada plantita que va surgiendo, de cada flor, de cada fruto. Soy Graciela, estoy por cumplir 48 años la semana que viene, así que estoy pronta a mi cumpleaños también. Y quería contarles un poco sobre mí. Soy de Posadas Misiones, soy de Argentina. Eh, Ahora estamos en un clima cálido, ya estamos en octubre, hoy es 3 de octubre. Estamos entrando ya, para nosotros la primavera prácticamente es el calor ya. Estos días está lloviendo mucho, está feo el clima, hay mucha humedad y hace calor. Ya empezamos con esos calorcitos. Así que bueno, y las plantas están felices porque súper brotan cuando hace calor, sale un poco el sol, llueve y después hace calor, hay humedad, brotan muchísimo. Es lo que estoy notando ahora con cómo van mis plantas. Así que bueno, estoy acá intentando germinar algunas semillas. Muchas están saliendo. Ahora les voy a mostrar un poquito cómo van mis semilleros, cómo van la fruta, el durazno, está creciendo mucho. Espero tener que sigan creciendo y sigan ahí para el verano. Y quería mostrarles después cómo van también un poco las plantitas que tengo en el techo. Del otro lado de acá de esta pared hay un techo y las tengo ahí porque no tengo más espacio. O sea, quisiera tenerlas en la vereda, pero muchas plantas me robaron, varias plantas se las llevaron. Y bueno, eso. Entonces, esa sería mi presentación de hoy. Quería agradecerles que estén del otro lado. Yo no tengo mucha experiencia, hace poco inicié en esto. Tengo plantas desde que soy chica. Amo las plantas y para mí las plantas son mi vida. Son mi rincón de paz en este balcón, en este rinconcito. Y y bueno, pero experiencia con huerta hará 4 años que estoy con algunas verduras intentando que surjan. Muchas se murieron y otras están muy lindas. Ahora les voy a mostrar cómo van. Ahí tengo varias plantitas, varias eh, que después las voy a pasar a una maceta más grande. Pero más que nada eso, quería charlar un ratito y contarles y agradecerles mucho por su apoyo. Para mí es mostrarle más que nada la rutina que tengo con mis plantas. Eso es. Y compartir y que cada uno quiera comentar algo, por ahí tienen alguna otra experiencia. Por ejemplo, con la fruta del durazno, les puse unas bolsitas ahora, las cubría las frutas con una bolsita para que no se la pican los bichitos. Y por ahí si alguien dice no, tenés que hacer tal cosa o tal otra, que lo coloquen en los comentarios, entonces yo después los leo y voy aprendiendo. Pero agradecerles que estén ahí, que vean mis videitos, los que subo de vez en cuando, intentaré subir algunos más. Y más que nada eso, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Gracias. Bueno, acá le quiero mostrar cómo va mi semillero. Acá la albahaca, caléndula, tomate cherry, beauty, el tomate enano, ahí el tomate yandao, así van creciendo. Acá morroncitos, dice chile, así decía en el paquete que compré. Entonces vamos a ver qué sale. Ahí hay lechugas y perejil. Y acá están saliendo la mostaza negra. Y también más caléndulas. Acá, estas son mostazas. Acá está saliendo el girasol, un girasol enano, no sé por qué está amarillita las hojas. Es que casi no hay sol. Acá hay espárragos, miren los espárragos. Es la primera vez que plantamos con mi marido. Él es fanático de los espárragos. Por ahí sí
me dan algún consejito con los espárragos. No sé si tengo que ponerlos en una planterita solos. Están así alargaditos, hermosos, pero no sé si ya los tengo que cambiar o qué. Acá hay amapolas y por acá más flores. Y acá tengo el rabanito amarillo. Estos son rabanitos amarillos. Estos son unos tomates cherry que compré en la verdulería y planté las semillitas. Acá tengo cucamelón en el autorriego. Este es lo que hice el otro día. Cucamelón. Van así. Están todos muy lindos, creciendo. Después los tendré que pasar a una maceta más grande seguramente. Acá tengo morroncitos baby. Son unos morroncitos de jardín que son picantes también. Albahaca, algunas semillitas. Acá hay pepino. Y son morroncitos los que están saliendo. Hice varios trasplantes. Y les quería mostrar algo. Manzanilla. Miren lo que me encontré en la basura. Una lija. Me encontré en la basura estos plantines de frambuesa. El otro día salimos a caminar y estaban tirados en la basura, en una botella. Así que los trasplanté y me pareció, uy, pobrecitas, dije. Hermosas así. Las encontré tiradas y ahí están. Después van a ir a una maceta más grande y junto con las otras frambuesas que están allá en el techo. Y bueno, acá tengo, así van de grandes, perejil. Tengo unos girasoles, qué pobres. Casi no hay sol, entonces quedan así. Estos son puerros. Estos morrón habanero y este es mi limoncito que va creciendo ahí. Acá también tengo más morroncitos y un girasol que lo tengo que trasplantar, está grande ya. Así van estas plantitas. Y acá tengo una plantita de caqui. Son arbolitos, creo. Girasol, que también necesita ir a trasplante. Acá planté frutilla, pero no estaría saliendo. Y manzana. Ahí está saliendo la manzanita. Es una manzana verde. Vamos a ver si prospera. Acá también tengo unas flores. Otra manzanita que tampoco salió. Mora. Carolina Reaper. Tampoco salió todavía. Y otros cherry. Así van mis plantitas del balcón. Y la frase que tanto me gusta. Mis flores. Miren mis flores. Caranchoe. Precioso. Así van las plantitas, las albahacas. Acá hay tomate y morroncito. ¿Qué les parece? Precioso. Vamos a ver un poco el durazno. El durazno está de ese tamaño. Yo le puse en esas bolsitas así por los bichitos. Miren, ¿qué les parece? Grande el arbolito. Uy, miren la luna. El cielo, recién cayeron unas gotas, estuvo lloviendo. Ese perrito viene a comer, es de una vecina, pobre. Viene a buscar comida. Se llama Mía. Todo el tiempo viene a buscar comida. Pero bueno.
acá tengo una rúcula que la estoy dejando para sacar semillas. Y un rabanito. Esta es para sacar semillas, porque ya va a terminar la temporada de la rúcula. Y acá los morrones rojos. Así van en el autorriego, súper bien. Ahí están creciendo. Hola, ¿cómo están? Hoy es lunes 29 de septiembre. Quería mostrarles cómo van mis verduras, cómo van las chauchas moradas. Acá están las chauchas. Ahí hay tomate, que ya tengo frutita. Ahí están los tomatitos. Le puse jabón potásico a la planta porque le salieron unas manchitas que no sé qué son. Y por las dudas le puse jabón potásico. Esta es una cerilla. Así está la plantita. Así van las plantitas acá del techo. Y acá tengo las frambuesas que están súper gigantes. Están re lindas las frambuesas. Ahí va la parra. Así va la parra.